Buen día, el día de hoy veremos cómo utilizar el registro INDEFE y FCR. Bueno, para esto tenemos aquí preparado un proyecto. Bien, este es el código de este proyecto. Vamos a iniciar con el encabezado. Posteriormente las palabras de configuración. Iniciamos en la línea 0. Y bueno, lo que hace este código es llenar primero del registro 20 hasta el 60F y luego del registro A0 hasta el registro EF y luego del registro 110 al registro 160F y luego del registro 1A0 al 1EF. Bueno, para esto primero vamos a limpiar el registro 70, que va a ser donde vamos a estar guardando el valor incremental. Bueno, lo que va a guardar ahí es una numeración continua, o sea 1, 2, 3, 4 y así. Bien, para esto limpiamos el registro 70. Vamos a mover lo que hay en el registro 20. Bueno, más bien vamos a mover 0x20 al acumulador. Y eso se lo vamos a pasar al registro FCR, que es el que vamos a usar como un tipo apuntador para poder ir modificando ese registro, irlo incrementando y así poder ir pasando el valor. Bueno, posteriormente vamos a mover 0x00 al acumulador y lo vamos a pasar al registro INDEFE, que es el que va a jugar el papel aquí del registro 0x20, o sea, todo lo que tenga. Lo único que hace el registro INDEFE es pasar todo lo que tiene FCR, o sea, se va a comportar como el registro que contiene FCR. En este caso va a iniciar con el registro 20, que es el primero que cargamos. Posteriormente lo que vamos a hacer es incrementar el registro FCR, vamos a incrementar el registro 70, vamos a mover lo que tiene el registro 70 al acumulador y lo vamos a escribir en el registro INDEFE, que en este caso va a ser el registro 20. Después vamos a mover lo que tiene el registro FCR al acumulador y vamos a restar lo que tiene el acumulador con 0x6f, que es donde queremos que termine nuestro primer conteo. Bien, después vamos a preguntar por la bandera Z para ver si ya llegó a ese valor. En caso de que no ha llegado, vamos a reiniciar este ciclo. En caso de que sí, vamos a pasar al siguiente ciclo, que son los siguientes registros, que es a partir del A0. Y en este vamos a hacer lo mismo. Vamos a mover lo que, A0 al registro FCR para que comience en ese. Vamos a incrementar el registro 70 en el conteo que llevábamos. Vamos a mover el registro 70, lo que tenemos en el registro 70, al acumulador y lo vamos a escribir en el registro INDEFE, que es lo que tenemos en ese momento en FCR. Bueno, el registro que tenemos en FCR. Después vamos a incrementar el registro FCR para que pase a A1, A2 y así sucesivamente hasta que llegue al registro 0xEF. Aquí estamos poniendo subLW1 de más porque primero incrementamos el registro de INCF, entonces por eso es uno de más a comparación del primero. Después vamos a preguntar por la bandera status Z, si la resta fue 0, quiere decir que ya había pasado ese valor, por tanto va a ir al siguiente a los siguientes registros, que en este caso es el 110, y si no, pues va a volver a hacer el proceso y así se va a estar ciclando. Bueno, cuando pasemos al siguiente registro, lo que tenemos que hacer, como ya es parte del... perdón, me faltó decir, aquí como ya estamos en el banco
en el banco 1 tenemos, bueno, más bien ya pasamos a los registros que se encuentran en el banco 1, vamos a pasar a ese banco modificando RP0. Aquí hacemos lo mismo, estábamos en el 1, necesitamos pasar al 2, por tanto ponemos los registros RP1 y RP0 en 0 y en 1. También otra cosa que tenemos que modificar, como ya nada más tenemos 8 bits para decirle qué registro queremos y estos se encuentran ya en el 100, el bit que nos falta lo vamos a tomar de IRP, en default está en 0, lo vamos a modificar a 1 y ese ya nos va a poner el 1 que nos hace falta, el bit que nos hace falta. Bien, entonces ya que configuramos eso, movemos 0x10 más el 1 que tenemos acá, ya va a ser 110 a FCR, y hacemos lo mismo que en los registros anteriores, incrementamos el 70, movemos el 70 a W lo pasamos a INDEF, que es lo que tiene el registro que se encuentra en ese momento en FSR. Vamos a incrementar FSR y movemos lo que tiene FSR al acumulador para hacer la resta. Si tiene que estar en 6F, le ponemos uno de más para lo que les comentaba anteriormente. Checamos la bandera, si no está en 1 va a reiniciarse, se va a quedar ciclado ahí en INI5, si no va a pasar a los siguientes registros, que es a partir del 190 hasta el 100, hasta el EF, y vamos a hacer el mismo inicio. Vamos a correr una simulación para checarlo. Vamos a compilar. Aquí está compilado. Vamos a ir hasta, bueno, vamos a corriendo línea por línea. Como vemos, ahí se limpió el registro 70, ya estaba limpio. Vamos a pasar a W al acumulador. Aquí podemos ver que se modificó. Vamos a pasarlo al registro FCR. Como vemos, FCR ahora tiene 20. Movemos a INDEF, aquí no nos aparece nada porque es lo que tiene FCR. E incrementamos FCR. Ahora tiene 21. Incrementando 70, ahora tiene 1. Bueno, lo que tenía 70, ahora tiene 1. Movemos lo que tiene 70 a INDEF, que en este caso es el 21. Como podemos ver, aquí ya se modificó. Vamos a poner aquí un breakpoint, que va a ser cuando sea el salto, y va a estar ciclándose de esa forma. Como podemos ver, se va modificando. Vamos a correrlo más rápido para que veamos. Bien, ya que hizo todo el recorrido, llegó hasta el 40, bueno, el 60 IF. Aquí está, 4F. Por lo tanto, en el siguiente registro, en el A0, tiene que cargar el registro 50. Bueno, tiene que cargar el registro A0 con 50. Bien, vamos a pasar. Lo mismo, se va a mover AF al acumulador, A0 al acumulador. Lo vamos a mover al registro FSR. Bueno, vamos a brincar a la siguiente línea. Movemos lo que tiene el registro 70 a INDEF. Como podemos ver, aquí ya pasó el registro a A0, ya le pasó el valor de 50, que era la continuación de la eliminación anterior. Vamos a poner un breakpoint aquí para ver. Lo corremos y nos llena todos los valores de la numeración hasta el registro EF, que es el que habíamos considerado. Termina la numeración en 9F. Bueno, 9F. Entonces el siguiente tiene que ser A0. Vamos a verificarlo. Vamos a poner otro breakpoint en IN6 y vamos a hacer el paso. Ahí pasamos de los bancos. Estamos en el banco 2 ahora. Ahí está el primer valor, A0. En la continuación vamos a agilizar
Como podemos ver, se sigue llenando hasta el 160F, que termina con FF. El siguiente sería iniciar otra vez con 00. Vamos a pasar a los siguientes. El primero no se va a ver modificado porque ya tenía guardado 0, pero en el siguiente sí. Como podemos ver, ya cargó con 01. Vamos a poner un breakpoint aquí y continúa la numeración hasta EF con 5F. Y bueno, eso es todo. Gracias por su atención.